Un saludo especial a las colegas que me acompañan en este panel, que además han tenido unas intervenciones espléndidas y de mucho conocimiento para compartir y poder dialogar después. Yo no soy docente, como las colegas que me han precedido en la palabra, pero solamente quiero compartir con ustedes la experiencia práctica desde el ejercicio de la abogacía del Estado con el derecho internacional dentro de lo que fue la defensa de los intereses del Estado en Estados Unidos y en otros países, y también en los procedimientos arbitrales que llevó la República Argentina frente al CIADI. Yo voy a empezar con el tema de la deuda externa, tratar de hacer una historia pasado y futuro y presente. Y bueno, de alguna manera voy a comenzar recordándolo al ministro Guzmán, cuando hace unos días nos anunció de que había llegado a un acuerdo alcanzado con los deudores, con los acreedores de parte de la deuda externa. Él decía que habíamos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos, y a la vez explicaba que la Argentina estaba en una situación de endeudamiento insostenible, con una carga de deuda en moneda extranjera a la que el país no podía hacer frente. Indicaba también que se había llegado, desde el año 2016, a un endeudamiento con tasas del 7% anual, lo que mostraba que era un riesgo muy grande para poder hacer frente con los compromisos asumidos. Fue, por supuesto, una apuesta fallida por parte de los acreedores y también del gobierno anterior, y luego de apenas 2 años de ese crédito, vino el crédito del Fondo Monetario Internacional, y desde allí, en muy corto periodo, 3 crisis cambiarias de magnitud. Desde 2018, Argentina ya estaba en una situación que correspondía al default de la deuda externa, explicaba el ministro en la conferencia de prensa que llevó a cabo el 4 de agosto del corriente año. La fuente de página 12. El gobierno de Macri endeudó a la Argentina en tiempo récord. En tan solo 4 años el Tesoro emitió en moneda extranjera y en pesos por 164.000 millones de dólares. Y si se le agrega la deuda de privados y de las provincias, llega aproximadamente a 190.000 millones de dólares, según un informe publicado por el Observatorio de Deuda Externa de la UMED. El Banco Mundial consideró que la Argentina fue el país que más se endeudó en el año 2018. Como parte incorporada a la cultura de los argentinos, no me voy a explayar sobre la historia de la deuda externa. Me voy a limitar solamente a marcar algunas etapas importantes y las más cercanas, por supuesto. A mediados de la década del 70, Argentina tenía una deuda externa que alcanzaba los 8.000 millones de dólares. Al finalizar la dictadura cívico-militar, en el año 1983, esa cifra llegaba a 45.000 millones de dólares. Durante esta trágica época de nuestra historia se implementó un seguro de cambio con tasas de interés fija que en un contexto inflacionario logró que las deudas del sector privado se transfirieran al sector público. En definitiva, estas políticas económicas de la dictadura impulsaron la especulación financiera, el endeudamiento externo y profundizaron el control monopólico de empresas extranjeras. Durante la época de los 90 no fue mejor. La República Argentina siguió fielmente las prescripciones del Consenso de Washington, y la visión más extendida de las instituciones radicadas en Washington, D.C., como son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, era que a fin de promover el crecimiento y reducir sus deudas, los países emergentes debían desregular sus economías, privatizar las empresas y servicios públicos y reducir la inflación. También en esa época se produjo una masiva privatización de los servicios públicos básicos, los que fueron concesionados a empresas multinacionales. A modo de común denominador, estas empresas persistieron en su afán de obtener utilidades extraordinarias, recurriendo generalmente a planteos
de revisión extraordinaria de los contratos que los vinculaban con la administración pública. Sin embargo, en la mayoría de esas compañías sistemáticamente incumplieron sus obligaciones, lo que llevó a los groseros abusos en la prestación de los servicios públicos, generando naturalmente la rescisión de los contratos con el Estado Nacional. La implementación de estas políticas neoliberales incrementaba año tras año las cifras de desocupación y el nivel de exclusión social del país. Hasta avanzado el año 2001, la República Argentina, los organismos internacionales de crédito aportaron montos millonarios, en tanto se consideraba necesario preservar a toda costa la convertibilidad y asegurar el pago de los vencimientos de la deuda externa, terminando, por supuesto, con un proceso de imposibilidad fáctica del pago de la misma. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, en los años 2005 y 2010, respectivamente, se produjeron dos canjes exitosos. Se reestructuró la deuda, se generó un proceso de desendeudamiento que trajo aparejado crecimiento y la distribución progresiva del ingreso. Esto significó para la Argentina un cambio de paradigma en la concepción acerca del rol del Estado y de las políticas públicas, teniendo como único objetivo la defensa y el fortalecimiento de la soberanía nacional. Mi intención es reflexionar con ustedes respecto al endeudamiento que desemboca esta crisis económica, social, política y financiera del año 2001, cómo sacudió los cimientos de nuestro país y cómo se prolongó en el tiempo a través de distintas controversias judiciales y arbitrales. Por un lado, tenemos las que impulsaron varios tenedores de títulos de la deuda pública en situación de default, especialmente aquellos fondos de inversión de carácter especulativos, conocidos como fondos buitre, mediante sus desmesuradas pretensiones y las absurdas órdenes y sentencias judiciales foráneas. Estos tribunales asumieron competencias en casos en méritos a la prórroga de jurisdicción que estaban incluidas en las emisiones de los títulos. La otra controversia se plasmó en un sinnúmero de casos que se tramitaron en el CIADI, donde las empresas multinacionales pretendían por una parte eludir la aplicación del derecho argentino y por el otro evadir los compromisos asumidos por ellos mismos en los contratos que se los vinculaba con el Estado. Estos tribunales extranjeros, incluyendo el CIADI, dependiente del Banco Mundial, no ponderaron las razones de fuerza mayor que generaron un verdadero estado de necesidad que justificaban el incumplimiento del Estado, como tampoco tuvieron en cuenta los principios generales de derecho en orden a que en periodos graves de crisis, estos estados cuentan con la potestad de limitar, suspender o reestructurar los pagos de sus deudas, para adecuar los servicios a las reales posibilidades de las finanzas públicas, pero también para no dejar de cumplir con los deberes que todo Estado debe cumplir con su comunidad. A diferencia de los tribunales extranjeros, la Corte Suprema Argentina avaló en distintos pronunciamientos la decisión del Estado Nacional de diferir, postergar o renegociar sus obligaciones externas en situación de necesidad financiera. En este sentido, la Corte legitimó las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, recordando numerosos precedentes internacionales en los que, por razones de necesidad financiera o de interés público, se justificó la adopción de medidas que implicaban la suspensión de los pagos o implicaban también la reestructuración de una deuda externa. Concretamente, el fallo Brunicardi sostuvo que es razonable excepcionar al Estado de responsabilidad internacional por suspensión o modificación en todo o en parte del servicio de deuda externa, en caso de verse forzado a ello por razones financieras impostergables. A su vez, el Alto Tribunal enfatizó en que la República Argentina no repudió la deuda externa del sector público, sino que difirió su cumplimiento para satisfacerlo en plazos y condiciones que el poder público estimó compatibles con el interés de la comunidad. Más adelante, en una nueva intervención, en el año 2005, la Corte Federal en la causa Gali analizó la normativa de emergencia,
frente a la gravedad de la situación nacional, reiterando la declaración de constitucionalidad de dicha norma. El criterio adoptado en los citados casos incluso remitió a principios de derecho internacional público, a tenor del cual las decisiones gubernamentales de esa índole constituyen decisiones, actos soberanos iure imperi, amparados por la inmunidad de jurisdicción que cabe reconocer a los estados que las adoptan. Criterio análogo también fue adoptado por la Corte Suprema de Casación de la República de Italia en el año 2005 con el caso Borri. Es decir, que los tres poderes de la República Argentina, tanto el Ejecutivo, el Judicial como el Legislativo, cada uno dentro de sus competencias, sentaron los principios y bases jurídicas del ejercicio de la defensa del Estado en los distintos ámbitos e instancias en los que se dirimieron las controversias resultantes de la debacle financiera del año 2001. Con miras a la preservación de las relaciones jurídicas preexistentes y fundamentalmente para la salvaguarda del interés general, la defensa jurídica del Estado sostuvo la legitimidad de las medidas adoptadas con el fin de preservar esa sostenibilidad económica y social. Dentro del universo de los tenedores, que no entraron en los canjes, solamente el 7% de la deuda en default, podemos distinguir dos comportamientos. Uno, el de la mayoría de los holdout en general, que eran personas físicas, litigaron por las vías procesales disponibles en cada jurisdicción y avanzaron en ejecuciones sin traspasar los límites jurídicos de que en cada país condicionan las ejecuciones contra estados extranjeros, como por ejemplo en Estados Unidos, la Ley de Inmunidad Soberana, conocida por FCIA. Sin embargo, distinto fue el comportamiento de los fondos buitre, que no eran tenedores originarios de la deuda pública, de los títulos de la deuda pública, sino que los adquirieron antes de los canjes. Es decir, se los adquirieron a los que eran los titulares originales de esos títulos públicos, que estaban, por supuesto, en una situación de necesidad en ese contexto de default que estaban viviendo. NML es uno de los fondos especulativos, conducido por Paul Singer, uno de los fondos especulativos que se distinguió por su agresividad, excediendo y desarrollando inmorales estrategias respecto a la ejecución de los estados. En el plano jurídico procesal, NML también traspasó los límites de la buena fe, alegando falazmente que se configuraban extremos que bajo la ley norteamericana, FCIA, que comentábamos recién, u otras análogas de otros países, tornaban aplicables las excepciones a la inmunidad de ejecución a la que tenía derecho el Estado argentino. Ejemplo, invocó activos o bienes de la República Argentina que estaban al servicio de fines comerciales, cuando claramente no era así. Obviamente, obtuvo sentencias favorables de un juzgado como el de Griesa, claramente favorable a sus pretensiones, y dictaron medidas cautelares que, por supuesto, con mucho trabajo, fueron revertidas en instancias jurisdiccionales superiores, pero que mientras tanto generaron efectos de desestabilización. Menciono a modo de ejemplo algunos intentos de ejecución fallidos en Estados Unidos, por ejemplo, los activos afectados a ENARSA, CONAE, ARSAT, ANSES, patentes a nombre de CONICET, INTI, INTA, bienes diplomáticos y consulares y las reservas del Banco Central de la República Argentina. Asimismo, en Suiza, Bélgica y Francia intentaron embargar cuentas y bienes diplomáticos, a pesar de la protección no solo de las leyes federales, sino también en materia de convenciones como la de Viena, que en materia de relaciones diplomáticas tienen gran protección. Y en Ghana, como es de conocimiento, por todos conocido, el fondo NML llegó a embargar la fragata Libertad. El conjunto de acciones desarrolladas por NML tuvo una clara finalidad desestabilizadora en los planos político, institucional, jurídico y económico-financiero, y revelaron, sin duda alguna, una verdadera guerra no convencional contra nuestro país. La República Argentina en ningún momento negó y ni desconoció los créditos correspondientes a esos tenedores del 7% que no habían entrado en el canje. Solamente planteó
en base a una decisión soberana consagrada por la ley 26.984, vigente hasta su derogación, la 27.249, sancionada el 31 de marzo de 2016, que la deuda en default debía ser atendida en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. En junio del año 2014, como muchos de los presentes recordarán, 78 naciones se reunieron en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. Allí estaba el Grupo 77 más China, que reiteraron la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo, ni priven a los estados su derecho de proteger a sus pueblos conforme el derecho internacional. La comunidad internacional atendió esa denuncia y el 23 de septiembre de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones fundamentales. Esta condena fue aprobada por 33 votos a favor, solamente 5 votos negativos. Y voy a mencionar algunos de esos votos negativos que fueron Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Alemania. También en septiembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución 304 del periodo 68º de sesiones, donde observó la preocupación expresada justamente por nuestros pueblos en la Declaración de Santa Cruz de la Sierra y decidió elaborar un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Dicha resolución se aprobó con una abrumadora mayoría de 124 votos a favor y solamente 11 votos negativos, entre los que también se encontraba Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Este largo camino encuentra un hito también en el año 2015, cuando se materializó la costumbre internacional mediante la adopción de la Declaración de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se adoptaron 9 principios, entre los que se observa que todo Estado tiene el derecho y el ejercicio de su facultad discrecional a reestructurar su deuda soberana. También establece que los acreedores y los deudores deben actuar de buena fe. Se observa también el principio de sustentabilidad, según el cual la reestructuración deberá promover el crecimiento económico, y el principio de mayorías, según el cual una porción minoritaria no puede entorpecer el procedimiento de reestructuración. Ante esta asamblea histórica, el jefe de la delegación argentina, nuestro recordado y querido Héctor Timerman, expresó: la deuda soberana es un derecho que tenemos los países para reestructurar, y es una forma de poner límites a los piratas del siglo XXI, que son los fondos buitre que, amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí presentes. Ahora me voy a referir respecto a las demandas interpuestas ante el CIADE y otros tribunales arbitrales, que en su mayoría fueron impulsadas por inversores en actividades regidas por normas de derecho público. Los agravios en los cuales estos inversores fundaban sus pretensiones guardaban relación justamente con el dictado de las medidas de emergencia, así como también las modificaciones de normas de carácter regulatorio. Y con base en ello alegaban la supuesta violación del estándar de trato justo y equitativo, entre otros reclamos. El trato justo y equitativo refleja el estándar mínimo del derecho internacional consuetudinario. Las conductas que dan lugar a la violación de este estándar son aquellas que caen por debajo de los niveles internacionalmente aceptables y que, sopesadas en relación con el contexto de los hechos de que se trate, por ejemplo, la crisis del 2001, puede representar una arbitrariedad manifiesta o discriminación o una notoria injusticia. Este estándar de trato justo no conlleva en sí mismo una interpretación amplia que tenga por propósito fundamental
la protección de las expectativas del inversor, ni mucho menos constituye una garantía de rentabilidad a los inversores extranjeros. Este último concepto de expectativa del inversor no aparece en ningún TBI suscrito por la República Argentina. Por lo tanto, la pretensión de reducir el estándar de trato justo y equitativo a una obligación absoluta de proteger las expectativas de ganancias de un inversor asumidas en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y frente a cualquier hipótesis, inclusive su propia culpa o la de un tercero, es ofensiva a la razón y jurídicamente inviable. En cuanto a la potestad regulatoria del Estado, las demandantes, en los casos arbitrales, han pretendido reiteradamente invocar un derecho a la inmutabilidad de los marcos regulatorios de distintas actividades. Sin embargo, como por entonces sostuvo la Procuración del Tesoro de la Nación en la defensa del Estado argentino, el estándar de trato justo no representa una póliza de seguro y por ende los tribunales internacionales no deben ser garantes de los malos negocios de los inversores, así como tampoco los tratados bilaterales de inversión han sido diseñados para ofrecer garantías de rentabilidad a los inversores extranjeros. En el mismo sentido, sostuvo el pleno ejercicio de las facultades regulatorias del Estado y la potestad soberana para legislar conforme a las necesidades económicas, sociales, emergentes de cada país. El pueblo argentino pagó un costo muy alto en términos sociales, económicos y políticos a partir del año 1976 con el endeudamiento realizado por la dictadura militar que estalló finalmente en la crisis del 2001. En contraposición, el periodo del 2003 al 2015, el gobierno argentino obró en resguardo de la soberanía y del interés general del pueblo, su pueblo. Como contracara de este proceso de defensa de la soberanía financiera, hasta aquí someramente expuesto, Mauricio Macri, apenas llegado al gobierno, inició un proceso de entrega de soberanía, aceptando en tiempo récord todas y cada una de las exigencias que dieron los fondos buitre. No solo derogó las llamadas Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, sino que también sepultó el inmenso apoyo internacional que habíamos obtenido. Comenzaba así un nuevo y trágico ciclo de endeudamiento de la historia nacional. Es oportuno acá, y terminando, recordar el mito de Sísifo, personaje de la mitología griega. Cuenta la historia del hombre que desafió a los dioses, y como castigo, aquellos lo condenaron a la ceguera y le dieron la tarea de cargar una roca hasta la cima de una montaña. Cada vez que logra subirla, la roca vuelve a caer, y entonces Sísifo debe regresar a la base de lo alto, y esa tarea se prolonga sucesivamente a la eternidad. Ese enorme esfuerzo, repetido una y otra vez, ha sido para los griegos la metáfora del esfuerzo inútil de una existencia humana y sin esperanza. Resta seguir trabajando intensamente para que nuestros pueblos se vean liberados de la tragedia de Sísifo, reflejada en lo que Eduardo Galeano denominó el círculo vicioso de la deuda externa. Estoy muy agradecida por esta invitación y que me permitieran expresar esta experiencia que nos previene de los buitres externos e internos que tenemos. Y bueno, acá está la lucha que tenemos que dar, sobre todo los abogados del Estado. Muchas gracias.